Relatos de terror, con evidencia. Como siempre he dicho, desde que tenía entre 6 y 10 años, crecí escuchando a mis tías, primos y abuelos contar historias y anécdotas paranormales. Siempre me llamaron la atención, pero nunca imaginé que una experiencia así me iba a pasar a mí, y mucho menos estando completamente sola. Esta es mi historia. Ocurrió el año pasado, alrededor del 15 de diciembre. Mi abuela ya había fallecido, así que me tocó quedarme cuidando a mi abuelo y a mi perrita Chloe, ya que el resto de mi familia, mis tías y primos, habían ido a una fiesta en el pueblo. Yo estaba en la casa de una de mis tías, que queda muy cerca de la casa de mi abuelo. Más allá de esa casa está el corral de las vacas, y un poco más lejos, la casa de otra de mis tías. Todo estaba tranquilo, o al menos eso parecía al principio. Estaba sentada en la sala, viendo videos en YouTube en la televisión, y luego me puse a platicar con mis amigos en un grupo de mensajería. De repente, escuché claramente el sonido del grifo de la cocina abriéndose y corriendo el agua. Desde niña había oído decir a mis familiares que en esa casa pasaban cosas extrañas, que no era un lugar tranquilo. Un mes antes, mi tía me había contado que una noche, a las 11 en punto, escuchó a un bebé llorar desconsolado por toda la casa. En ese momento yo no le creí mucho, pero cuando dieron las 10 de la noche, ya empecé a sentir un miedo que no me dejaba tranquila. Me asomé por la ventana. La casa de mi abuelo estaba totalmente cerrada y con las luces apagadas. De pronto sentí un escalofrío tan fuerte que me recorrió todo el cuerpo, de pies a cabeza. Fue esa sensación extraña que te dan ganas de orinar sin tener ganas, de tanto miedo. No me atreví a ir al baño, porque ya había notado que la luz de ese cuarto tenía algo raro. Se encendía y se apagaba sola, como si alguien estuviera jugando con el interruptor. En ese momento sentí con mucha fuerza que alguien, o algo, me estaba mirando fijamente. Volteé despacio hacia donde está el lavandero, y al otro lado, donde ponen la hamaca en la que descansaba mi abuelo, vi claramente una sombra negra, oscura, inmóvil. Traté de calmarme pensando que solo era la forma de alguna planta o ropa colgada, que mi mente me estaba jugando una mala pasada, así que no le di importancia, o al menos lo intenté. Pero todo cambió segundos después. Escuché un grito. No era un grito cualquiera, era el de una mujer, desesperada, como si la estuvieran lastimando o descuartizando viva. Se escuchaba no muy lejos, y el sonido me heló la sangre. Me asusté tanto que me puse a llorar y marqué rápido a mi mejor amigo. Él contestó al instante y me preguntó qué pasaba. Entre sollozos le conté todo lo que estaba escuchando y viendo, y me quedé en silencio para que él también pudiera oír. Entonces volvió a sonar, el mismo grito, más fuerte, más cerca. Ahora venía del corral de las vacas, justo al lado de la ventana de la cocina. Cuando miré la cámara de mi celular, vi que mi amigo estaba pálido, helado, sin saber qué decir. Él también lo había escuchado. Yo ya lloraba en silencio, con el corazón a punto de salírseme del pecho, y luego, entre el silencio que siguió, llegó otro sonido que me hizo erizar toda la piel, el llanto de un bebé. Era claro, fuerte, se escuchaba muy cerca. Pensé de inmediato en mis primas pequeñas, que viven en otra casa cercana, pero caí en cuenta de que no podían ser. Por la mañana se habían ido a visitar a la abuela materna y no iban a volver hasta el día siguiente. Ese llanto no era de nadie vivo que yo conociera. De pronto, escuché unos golpes suaves pero secos en el vidrio de la ventana. Sentí que el alma se me iba del cuerpo. Corrí lo más rápido que pude, cerré con llave la puerta de entrada y le rogué a mi amigo que no cortara la llamada, que no se fuera, que me tenía que acompañar. Apagué mi micrófono y la cámara para ir corriendo al baño. No me atreví a soltar el teléfono ni un segundo. Cuando salí, el llanto del bebé se escuchaba justo afuera de la puerta principal. Me tapé la boca con las manos para no gritar. Prendí de nuevo la cámara y el micrófono y le dije a mi amigo que ya estaba cansada, que no aguantaba más. En ese momento, el reloj que está colgado arriba de la puerta empezó a fallar. Las flechitas de las horas y los minutos se movían rapidísimo, pero hacia atrás, como si el tiempo se estuviera regresando. En el mismo instante, todas las luces de la casa se apagaron de golpe, quedándome totalmente a oscuras. Me acurruqué en una esquina, pegada a la pared cerca de la puerta, temblando y con ganas de llorar sin poder hacerlo. A lo lejos se oía a los coyotes aullar, y ese sonido se sentía más aterrador que nunca. Empecé a susurrar muy bajito el Padre Nuestro y varias oraciones que me enseñó mi abuela, repitiéndolas una y otra vez, sin parar, esperando que algo me protegiera.
Pasaron unos minutos que se me hicieron eternos, hasta que escuché el sonido de una motocicleta acercándose. En cuanto el ruido del motor se sintió cerca, todo volvió a la normalidad. Las luces se prendieron, el reloj marcó la hora bien, y todos los ruidos y llantos desaparecieron por completo. Era el padrastro de mi prima, que la traía de regreso y la dejó en la puerta. Ella tocó para que le abriera. Me asomé por debajo de la puerta y vi que sí era ella, así que abrí rápido. Me preguntó si me quería quedar ahí o si nos íbamos a su casa. Cerré todo con candado, salí corriendo y me fui pegada a ella, sin soltarla ni un momento. Ya estando allá, le conté todo lo que me había pasado, con todos los detalles. Ella no se sorprendió nada. Me dijo que sabía que era verdad, porque a ella también le había pasado lo mismo cuando se quedó a dormir ahí sola. Me contó que a ella le pasaban cosas distintas, le dejaban caer cubiertos de la nada, se movían las sillas, se caían cosas de los muebles sin que nadie las tocara. Siempre pasaba algo raro. Desde ese día, algo cambió en mí. Ya nunca me quedo sola en ningún lado, y si tengo que estar fuera, no me alejo mucho de las casas o de donde haya luz. Siempre cargo conmigo 2 celulares, una linterna bien potente y un rosario en la bolsa, porque aprendí que aunque creas que estás a salvo, nunca sabes qué puede pasar o qué puedes encontrarte. Gracias por leerme y escuchar mi historia. Sé que hay personas que no me van a creer, y está bien, lo respeto, pero también sé que otros sí me van a entender. Yo solo sé lo que vi y escuché, y estoy segura de una cosa. Esas cosas a las que muchos llaman almas en pena, yo creo que en realidad son otra cosa. Son demonios que se aparecen para asustarnos y hacernos daño. Relatos de terror con evidencia. En mi familia hay muchas historias de esas que se cuentan bajito, con respeto, y que se van pasando de generación en generación. De niño siempre escuché relatos sobre la casa de mis abuelos, el mismo lugar donde yo he vivido la mayor parte de mi vida y que conozco rincón por rincón. La mayoría de esas cosas pasaron mucho antes de que yo naciera, pero todos en la familia las recuerdan como si hubieran pasado ayer. Una de las más conocidas le pasó a mi tío. Cuenta que un día entró a la casa y al pasar al pasillo, vio claramente a una mujer subiendo las escaleras. Por la forma de caminar y la ropa, él pensó al instante que era mi mamá, así que no le tomó importancia ni se detuvo, siguió a lo suyo. Pero apenas dio unos pasos más, la puerta de la entrada se abrió de nuevo, y vio entrar a mi mamá en ese momento, recién llegando de la calle. Se le heló la sangre. Si ella acababa de entrar, ¿quién era la mujer que él acababa de ver subir? Se dio cuenta de que en ese momento estaba totalmente solo en la planta baja. En otra ocasión, fue mi prima la que vivió algo extraño. Dice que era de noche y mis abuelos ya se habían retirado a los cuartos de arriba, así que ella se quedó un rato sola en la sala, viendo televisión o leyendo. De repente, vio algo que le llamó mucho la atención, algo muy pequeño, del tamaño de un niño chico o incluso más diminuto, que corría muy rápido por un lado de la habitación. Ella lo describe como si fuera un duende o una figura pequeña que se movía ágil y se escondió detrás de un mueble antes de que pudiera verlo bien. Nunca supo qué era, pero asegura que lo vio perfectamente. Por mi parte, siendo sincero, casi no he tenido experiencias propias. He vivido ahí toda mi vida, he dormido en todas las habitaciones, he estado solo de noche muchas veces y nunca me ha pasado nada fuera de lo común. A veces siento hasta curiosidad porque crecí escuchando todo esto y me da la sensación de que me falta vivirlo. La verdad es que algún día, si se da la oportunidad, me gustaría experimentar algo solo para saber cómo se siente y comprobar por mí mismo que todo lo que cuentan es real. Animales actuando extraños. Vivo aquí en el estado de Guerrero, una tierra donde la crianza de chivos y carneros es algo muy común, parte de la vida diaria de casi todos los pueblos y comunidades. Lo que les voy a contar me pasó hace tiempo y hasta el día de hoy se me hiela la sangre solo de recordarlo. Iba yo manejando por la carretera, ya casi de noche, cuando el sol se acaba de ocultar y todo empieza a ponerse oscuro. Me dirigí hacia una comunidad muy alejada que queda justo en medio de una zona llena de canales de riego, esos caminos de agua largos y solitarios que cruzan los terrenos de cultivo. El lugar es tranquilo, sí, pero también muy solo, sin casas cerca ni luces, solo la vegetación y el agua corriendo. De lejos, vi algo en la orilla del canal. Había 2 figuras sentadas, una junto a la otra. Por la forma en que estaban acomodadas y porque ya estaba oscuro, pensé enseguida que eran 2 personas del lugar, quizás descansando o platicando un rato.
Lo que me llamó la atención, aunque al principio no le di importancia, fue la postura. Estaban sentados con las patas cruzadas, tal como nos sentamos las personas, y movían las patas delanteras como si fueran brazos, haciéndose gestos el uno al otro, tal como lo hacemos nosotros cuando platicamos animadamente. Fui acercándome con mi camioneta, una pick-up, y cuando pasé justo a su lado, fue cuando la luz de los faros les dio de lleno, y mi corazón se me fue a los pies. Eran 2 chivos. No eran personas, eran animales, pero estaban haciendo cosas que ningún animal hace. En ese instante los 2 brincaron de golpe hacia el camino, se pararon en 4 patas y empezaron a caminar, pero no como cualquier chivo o animal, sino con paso firme, en dirección contraria a la que yo llevaba, alejándose despacio y sin dejar de moverse de esa forma extraña. Me quedé estupefacto. Pasó todo tan rápido que al principio no reaccioné, no entendía lo que mis ojos acababan de ver. Seguí manejando, llegué a la comunidad a donde iba, cumplí con lo que tenía que hacer, pero fue hasta que me bajé de la camioneta y me quedé parado en la oscuridad cuando cayó en cuenta de verdad lo que había presenciado. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada por toda la espalda, desde el cuello hasta la cintura, un escalofrío que no se me quitaba y un miedo y terror tan grandes que me paralizaron. Esas cosas no son normales, no son cosas de este mundo. Aquí en Guerrero todos sabemos que en los campos, en los canales y en los lugares solitarios a veces se ven cosas raras, cosas que se transforman o que se hacen pasar por animales, pero uno nunca cree que le van a pasar a uno mismo. Esa noche no quise regresar a mi casa. Me quedé ahí, en la comunidad, donde había gente y luz, porque sentía que si volvía a pasar por ese mismo tramo, entre esos canales oscuros, me podía encontrar con algo peor. Hasta la fecha, cuando tengo que ir por ahí y se hace de noche, acelero y no miro hacia los lados, porque sé muy bien que no todo lo que parece un animal es realmente un animal. Relatos de accidentes en carreteras. Marco, de 23 años, recorría aquella carretera de curvas cerradas y sin iluminación como hacía cada fin de semana. Velocidad, libertad, el viento golpeando su cuerpo y la sensación de que el tiempo se detenía. Era más que un pasatiempo, era su forma de escapar de un mundo que le parecía demasiado rígido, demasiado pequeño. No sabía que aquel trayecto sería el último. Un error mínimo, una mancha de aceite invisible bajo las ruedas, y el control se perdió en una fracción de segundo. La moto derrapó, giró sobre sí misma y salió despedida, arrastrando al joven contra el muro de contención de acero. El sonido fue seco, desgarrador, metal contra metal, carne contra asfalto. Marco salió despedido por los aires y cayó de espaldas sobre la calzada, con un golpe sordo que hizo vibrar el suelo. El dolor no llegó de inmediato. Primero fue la confusión, la oscuridad girando alrededor, la sensación de que todo se había roto. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondió. Solo sus ojos podían parpadear, solo su voz, ronca y entrecortada, podía salir. Entonces lo entendió, con una claridad helada. Su cuello se había roto. La columna vertebral, justo en la base del cráneo, estaba separada, desunida, y cualquier movimiento, por leve que fuera, cortaría el flujo de sangre y señales hacia su cerebro. Si alguien lo tocaba, si alguien intentaba levantarlo o girarlo, moriría al instante. Pasaron minutos, que le parecieron siglos, hasta que apareció el primer coche. Un hombre y una mujer bajaron corriendo, con las luces iluminando su cuerpo inmóvil. «¡No se muevan!», gritó Marco, con la voz quebrada, lágrimas saliendo de sus ojos. «Por favor, no me toquen. Se me rompió el cuello. Si me mueven, me muero. Por favor, ayúdenme, pero no me toquen». El rostro de la mujer se llenó de terror. El hombre se detuvo en seco, con las manos levantadas, sin saber qué hacer. «Vamos a llamar a la ambulancia, ya mismo. Aguanta», dijo él, con voz temblorosa. Marco miraba hacia arriba, al cielo negro sin estrellas, y sentía cómo la vida se le escapaba poco a poco, no por el golpe, sino porque su cuerpo dejaba de funcionar. Su respiración se volvía más lenta, más difícil. Su corazón latía con fuerza, desesperado, intentando mantenerlo vivo, pero las conexiones se apagaban una a una. «No quiero morir», rogó, casi en un susurro, mirando a los desconocidos que lo observaban con impotencia. «Tengo tantas cosas por hacer, no me quiero ir. Por favor, ayúdenme». Lo que nadie podía saber, ni él mismo, en aquel momento, era que aquella carretera no era un lugar cualquiera.
Durante décadas, los científicos habían detectado allí anomalías extrañas, campos electromagnéticos irregulares, distorsiones en la luz, variaciones en el tiempo que no encajaban con ninguna ley conocida de la física. Era una zona donde la realidad se debilitaba, un punto de intersección entre lo que entendemos como vida y algo más profundo, algo que apenas empezábamos a comprender. Por eso, mientras su cuerpo se desgastaba, mientras sus órganos fallaban uno tras otro por la desconexión nerviosa, su conciencia no se apagó de golpe. Se quedó suspendida, atada aún a su cuerpo, sintiendo cada segundo, cada latido que se apagaba, cada intento de sus pulmones por tomar aire que ya no llegaba bien. Escuchaba las voces de las personas que llegaban, las sirenas a lo lejos, el miedo en sus palabras, y seguía rogando, en silencio y en voz alta: no quiero morir, por favor, no me dejen morir. La ambulancia tardó demasiado. Cuando llegaron, los paramédicos se quedaron helados al verlo, consciente, hablando, pidiendo ayuda, sabiendo exactamente lo que le pasaba, sabiendo que cualquier movimiento lo mataría. No podían acercarse, no podían tocarlo sin condenarlo, y no había forma de estabilizarlo allí mismo. Marco sentía que el tiempo se estiraba, que cada minuto era una eternidad. Su vista se nublaba, sus manos, inmóviles, ya no sentían el frío del asfalto, pero su mente seguía clara, demasiado clara, como si aquella anomalía de la carretera mantuviera su conciencia activa, aferrada a la existencia, contrariando todas las leyes biológicas. «Todavía estoy aquí», susurró, con la última fuerza que le quedaba. «Todavía, no me he ido». Su corazón dio un golpe fuerte, luego otro más débil, y comenzó a fallar definitivamente. Sus pulmones dejaron de expandirse. Su cerebro, privado de oxígeno y de señales, empezó a apagarse, poco a poco, como una luz que se va consumiendo. No fue un corte brusco, no fue un final repentino, fue un desvanecimiento lento, doloroso, en su propia impotencia, mientras él rogaba en su pensamiento, hasta el último instante, que no quería irse, que la vida era demasiado corta, que tenía miedo. Finalmente, su cuerpo ya no pudo sostenerla más. El último latido se detuvo, la última chispa de conciencia se apagó, y todo quedó en silencio. Los paramédicos, con las lágrimas en los ojos, se acercaron entonces, sabiendo que ya era tarde. Meses después, los registros de aquel lugar mostraron algo inexplicable. Según las mediciones del campo electromagnético, la conciencia de Marco había permanecido activa 3 veces más de lo que es biológicamente posible, atrapada entre la vida y la muerte, escuchada solo por quienes estuvieron allí, y registrada como una de las anomalías más extrañas que jamás se hayan documentado. Una prueba silenciosa de que, a veces, el deseo de vivir es tan fuerte que desafía incluso las reglas que rigen nuestro mundo.